Hola niños, ¿cómo están? Soy la tía Marcela y hoy día vamos a hablar acerca del sonido. Vamos a ver las propiedades que tiene este. Pero antes de comenzar la clase, les voy a invitar a leer el objetivo del día de hoy, que es experimentar y explicar las características del sonido. Por ejemplo, si este viaja en todas las direcciones, si se absorbe o se refleja, se transmite por medio de distintos materiales y si tiene tono o intensidad. Hoy lo vamos a ver. Por lo general se distinguen entre sonidos y ruidos. Los sonidos son los que nos producen una sensación agradable. Esto es porque son sonidos armónicos que logran tener un significado en nuestro oído. Recuerden que los estímulos del medio llegan a nuestro oído y son procesados y codificados por nuestro cerebro. Cuando son agradables podemos hablar de sonidos. Entonces hay una diferencia entre sonido y ruido. Los sonidos musicales poseen ondas casi sinusoidales que se pueden apreciar en gráficas de sonido en las vibraciones, en las que se presencia desde que son armónicos y si estas se hacen apreciables. Generalmente se ve la presión de la atmósfera y la onda de sonido en el tiempo. Así este llega a nuestro oído. El resto de los sonidos armónicos tienen un tiempo, pero su gráfica se aleja si es soniral. Por ejemplo, si viene acercándose, como ve aquí la niña, un carro de bomberos, cuando está más cerca la gráfica es diferente, en cuanto se va alejando, también esta va cambiando. Lo anterior se debe a que están compuestos de grupos de ondas de frecuencia distintas y acompañadas de algunos de sus sonidos armónicos. Sin embargo, cuando hablábamos de los sonidos de los ruidos, decíamos que los sonidos eran agradables. En cambio, los ruidos son todos aquellos sonidos que, aquí lo vamos a ver. Todos los ruidos tienen gráficas distintas y esto hace que la sensación cerebral resulte un poco desagradable. Los ruidos en general son cuando nosotros hacemos tocar todo y no tiene sentido, decimos, ¡ay, por favor, silencio! Y me llegan a doler los oídos. Generalmente eso hablamos de ruido. En cambio, un sonido se define en distintas magnitudes, porque tiene un tiempo, un tono y una intensidad distinta. Vamos a ver ahora lo que es la duración. En el tiempo durante el cual se mantiene un sonido, hablamos de duración. Es la referencia a la longitud de onda. Podemos aquí ver cuando un sonido es largo, la duración de este varía, ¿cierto? Y mantiene. En cambio, un sonido corto podría ser esto. Así de simple, ¿verdad? Muy corto. Porque sus ondas de frecuencia son distintas. Y eso también depende de la duración. Y eso hablamos de duración cuando hablamos del sonido, cuánto dura en el tiempo. Es lo que indica el tiempo, es como yo aquí les puse las notas musicales. Aquí tenemos un tiempo que varía entre una y otra. Cuando hablamos de una negra, hablamos de un tiempo. Cuando hablamos de una blanca, hablamos de 2 tiempos. Y cuando hablamos de una redonda, hablamos de 4 tiempos. Así de simple. Es como así. Una negra. Hablamos de una semicorchea porque son más rápidas, ¿verdad? Eso nos van dando a nosotros la diferencia del tiempo en el sonido. Por lo tanto, a veces cuando nosotros escuchamos músicas, a veces tienen tiempos más largos, algunas son más lentas, otras más rápidas. A eso nosotros nos referimos con duración. Ahora veamos un poquito la intensidad, que es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido. Es equivalente como al volumen. En otras palabras, es lo fuerte o lo suave que es este sonido. Cuando de repente nosotros colocamos el volumen, decimos, cuando sonido es muy fuerte, por ejemplo, una sirena. Es muy fuerte, ¿verdad? Pero el sonido de una mamá cantándole a un niño es más débil. Esto lo puedes ver tú todos los días cuando escuchas música o ves televisión o también hablas, ¿ya? La intensidad se registra dentro del proceso de cuantificación y hace referencia a la amplitud de la onda sonora. Aquí tú puedes ver el sonido de un triángulo con el de una caja, que son muy distintos, ¿verdad? Y la frecuencia que ellos van a tener de intensidad también cambia. Ahora, ¿qué es lo que es el sonido? También se le conoce como frecuencia, que es la magnitud que indica la cantidad de vibraciones por una unidad de tiempo que emite una fuente sonora. Las frecuencias más bajas son las graves y las más altas son las agudas.
Podemos verlo en el tono de voz, cuando escuchamos a un hombre de repente habla así, o cuando habla un niño habla así, ¿cierto? Es más agudo. Y ahí nosotros podemos ver la variación del tono. Otra forma conocida del tono es la altura y es la cualidad que ayuda a distinguir entre un sonido alto o agudo a otro grave o bajo, como les decía yo. En un sonido puro el tono se determina por la frecuencia, aunque también puede cambiar con la presión y la envolvente, que son términos ya musicales. Ahora veamos lo que es el timbre, que es una cualidad del sonido que ayuda a identificar su fuente sonora. Es la cualidad que más datos nos aporta. El timbre de una misma nota musical tocada al mismo volumen en distintos instrumentos puede variar. Por ejemplo, de entre una flauta a una voz, o el de un violín a un diapasón, ¿cierto? Todos tienen gráficas distintas, porque algunas son graves y otras son muy agudas. Y este timbre también va a cambiar, porque puede ser el mismo nota, pero simplemente va a cambiar dependiendo del instrumento. Los sonidos tienen complejidad, están compuestos por ondas simultáneas, aunque al oído se le presenten como varios juntos, va a tener una percepción distinta. Por ejemplo, si tocáramos al mismo tiempo un violín con una trompeta, la nota puede ser la misma, pero el timbre va a ser distinto, es lo que yo les hablaba en la diapositiva anterior. El timbre va a también depender siempre de la cantidad de armónicos que tiene el sonido y de la intensidad de cada uno de ellos. Así cada uno de nosotros va a percibir de una forma distinta ese instrumento. Ahora, para hacer un resumen, las cualidades del sonido tienen 4 propiedades: la intensidad, la duración, el timbre y la altura. Con esto yo creo que tú vas a quedar claro cuando escuches una canción y vas a poder distinguir las propiedades del sonido. ¿Te gustó la clase del día de hoy? Espero que sí. Tú todos los días escuchas música o todos los días estás pendiente del televisor, incluso del tono de timbre o de las personas que están a nuestro alrededor. Ahora vas a conocer un poquito más. Para eso te invito a aprendoenlinea.cl en la asignatura de Ciencias Naturales, este libro fantástico que habla acerca del sonido. Aquí vas a poder complementar la actividad del día de hoy. Así también te dejo como material complementario el sonido y sus propiedades y el sonido y sus cualidades, muy entretenidas. Vas a poder disfrutarlas mucho, así como yo lo hice. Te invito a verlas junto a tus familiares para que puedan conversar este tema. Y con esto yo me despido. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Los quiere su tía Marce.